y desde el penal de Piedras Gordas, en lo que creo que es su única entrevista televisada en lo que va de esta campaña, Gregorio Santos. Comencemos. Ya está con nosotros Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio por la justicia, la vida y la libertad, es el nombre completo de su agrupación. Le invitamos por favor a pasar. ¿Cómo está, Verónica? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias por la invitación. Bueno, como ya le hemos comentado, el primer bloque vamos a desarrollar un poco propuestas, ¿no? De acuerdo. Y por supuesto pues hemos revisado con cuidado su plan de gobierno y hay conceptos bastante interesantes que diferencian un poco de lo que ha sido el desarrollo, o le da un matiz, un énfasis distinto a lo que ha sido el desarrollo de la campaña. Tenemos conceptos como desigualdad, tenemos conceptos como regulación, tenemos conceptos como redistribución y tenemos otros conceptos que sin duda pues se han, digamos, convertido parte del glosario en sí, ¿no? Como es la diversificación, la garantía de una reforma política, por supuesto el interés por la corrupción. Pero estos conceptos de desigualdad, regulación, redistribución, la diferencian en buena medida de lo que sería el menú de candidatos con posibilidades, vamos a decirlo, a un mes pues de las elecciones. ¿Dónde diría usted que sus propuestas se diferencian y de repente proponen cambios al modelo en general? Sí, Enrique. Creo que en materia económica, por ejemplo, somos desde el Frente Amplio quienes con mayor claridad, énfasis, venimos planteando la necesidad urgente de diversificar nuestra economía y nuestra producción. Lo venimos diciendo desde hace varios años atrás, en previsión además del escenario que estamos viviendo actualmente. La dependencia excesiva de nuestra economía respecto al sector extractivo, minerales en particular. No es que se haya subido al carro, ha generado un frenazo de la economía. Así es, generó un frenazo de la economía que hoy estamos padeciendo en alguna medida los peruanos, sobre el cual nosotros advertimos oportunamente y dijimos es urgente diversificar, aprovechar además el boom que teníamos de minerales para reinvertir esa renta en procesos de diversificación. El agro, la ganadería, el turismo, la industria del gas, entre otras cosas, que nos permitieran tener una renta más diversificada, pero también generación de empleo de manera más sostenible y también, por supuesto, con estándares ambientales muy rigurosos, que es un tema que para el Frente Amplio es de particular importancia, ¿no? Y otro tema que nos diferencia claramente de otras fuerzas políticas es que para nosotros la salud, la educación, las pensiones, por ejemplo, no pueden seguir siendo tratados como cualquier negocio y mercancía. Se trata de derechos fundamentales que el Estado tiene que garantizar que le lleguen a todos los ciudadanos sin ningún tipo de discriminación, ¿no? Ahora, eso es esencial. Ahora, para aclarar, digamos, entre electores que pueden identificar la izquierda de una manera peyorativa o temerosa, ¿no? Ustedes, sin embargo, remarcan que la economía de mercado es una realidad planetaria. Es decir, lo que tiene que ver con la matriz productiva que usted está explicando ahora no va necesariamente contra un modelo de economía de mercado. Lo que necesitamos es un Estado fuerte, moderno, eficiente, que regule adecuadamente ese mercado en función de los intereses de los ciudadanos, de los consumidores, que evite los abusos que hay, por ejemplo, en el ámbito educativo. Hablaba hace un momento de la mercantilización de la educación. Creo que nadie puede negar, Enrique, que en los últimos años hemos tenido una proliferación de institutos y universidades bamba, que estafan a las familias. Nosotros no negamos la participación del sector privado en la educación, perfecto, pero tiene que haber un Estado que regule, que fiscalice, es decir, que le asegure, por ejemplo, con la SUNEDU. Así es, ¿no? Una SUNEDU fortalecida, modernizada, transparente, autónoma, que le dé seguridad a las familias que estas universidades, institutos, etcétera, le van a dar un mínimo de calidad educativa y que no inviertan, como está ocurriendo con muchas de ellas, todos sus ahorritos para que luego sus hijos no tengan una buena formación y no puedan insertarse en el mercado laboral. Acláreme otra vez para el electorado que de repente recién la conoce. Por supuesto, estamos, digamos, solo pende la salida final de un candidato, por ejemplo, como Julio Guzmán, que había llamado mucho la atención del electorado, de un recurso extraordinario, ¿no? Que, bueno, es ya pues una última posibilidad. Pero hablando de un candidato como Guzmán, él apoyaba el tema de la reforma educativa, ¿no? Incluso se jaló, entre comillas, a Daniel Mora,
pero en sus intervenciones él siempre decía, no, mire, el Estado no tiene la capacidad para hacer tal o cual cosa. Yo no me refiero al proceso de regulación educativa, sino en general, ¿no? Usted evidentemente va por otra línea. Usted cree en un mercado que puede ser más protagónico, en un mercado con un papel, usted lo ha dicho, más fuerte. Un Estado más fuerte. Un Estado más fuerte, pero ¿está capacitado el Estado? ¿Se va a poder hacer? ¿Esto no va a terminar pues en un proceso de caos, ¿no? Y de estatismo complicado, asignarle demasiadas esperanzas al Estado? No, por eso estamos hablando de la necesidad de fortalecer, modernizar, hacer más eficiente, más transparente ese Estado, ¿no es cierto? Y eso pasa, por ejemplo, por un combate frontal, decidido contra la corrupción, que por supuesto está, lo reconocemos, enquistada en todos los niveles del Estado, pero la respuesta a esa corrupción no es decir, como el Estado es corrupto, entonces no, me lo traigo abajo, no me sirve. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción para recuperar ese Estado y ponerlo al servicio de la gente. Cuénteme una cosa, otro de los conceptos para pasar, vamos a pasar un par de preguntas del público, pero otro de los conceptos en los cuales usted incide en su plan de gobierno es el tema de la redistribución. Yo le he preguntado antes, señora Mendoza, ¿usted va entonces a de alguna manera alterar, modificar el régimen tributario? Y usted me ha dicho, no, mire, básicamente lo que vamos a hacer es retroceder en lo que se puede considerar cierto entreguismo de este gobierno en términos, por ejemplo, de reducirle el impuesto a la renta pues a las grandes empresas, y qué sé yo, pero por lo demás no se iba a cambiar. A mí lo que me llama la atención es cómo uno redistribuye o cómo uno puede proponer redistribución si no se va a cambiar el régimen tributario. Ese es el instrumento que tiene el Estado. Entonces, quisiera que me aclare eso porque no lo entiendo. Sí, planteamos aumentar la presión tributaria en nuestro periodo de gobierno. Pasa también por combatir, y es parte de la corrupción, la elusión y la evasión tributaria. Pasa también por revertir efectivamente esta reforma del ministro Segura de hace un par de años, que lo único que ha logrado es que el Estado deje de recaudar 3.000 millones de soles, ¿no? Con el cuento de que las grandes empresas exoneradas iban a reinvertir, cosa que no ha ocurrido. Es decir, hemos dejado de recaudar 3.000 millones de soles, los hemos perdido, que es precisamente, fíjate, lo que necesitamos para duplicar el programa Pensión 65, como lo estamos planteando en nuestro plan de gobierno. Llegar en el primer año de nuestro gobierno a 1 millón de beneficiarios, duplicando el monto de la pensión, y hacer especial énfasis en las mujeres, porque del 1,5 millones de adultos mayores que no tienen una pensión en este momento, 1 millón son mujeres, ¿no? La mayoría de ellas amas de casa que se han dedicado durante su vida a cuidar a los hijos, cuidar a los abuelos, preocuparse por la alimentación, y entonces no han podido acceder a una pensión. El sector formal ya se queja, el sector formal y por ende el gran empresariado ya se queja de que a ellos les cobran demasiados impuestos frente a una informalidad rampante. ¿Usted le cobraría más a los grandazos? A ver, el concepto es justicia tributaria. Efectivamente, que quienes tienen más paguen más, ¿verdad? Pero también para lo que tú planteabas, ¿no? ¿De dónde van a sacar la plata para que todo lo que están ofreciendo? Nuestro plan económico incluye una serie de medidas, algunas de ellas para reactivar la economía, salir del frenazo actual, aumentar el sueldo mínimo, aumentar la inversión pública en 2 puntos del PBI, 4.000 millones de dólares anuales que queremos inyectar en la economía nacional en infraestructura, garantizar crédito barato para pequeños empresarios y productores, eso para reactivar la economía, empezar a moverla, pero también medidas de redistribución, hemos hablado del tema de la pensión, es un ejemplo, y sobre todo la diversificación, ¿no? Que sabemos que tiene efectos más en el mediano plazo, pero que hay que impulsar desde ya. Te doy un ejemplo muy concreto, si me permites: asistencia técnica masiva para familias campesinas y pequeños productores en el sector agrícola, que genera en nuestro país más del 30% de los puestos de trabajo. Vamos corriendo con un par de preguntas del público. ¿Qué piensa hacer con la minería en Tía María y en el Conga? Yo sé que ella dice que así como está en las condiciones de ahora, no va, el proyecto no va, ¿no? Pero qué fácil responder así, ¿no? O sea, ¿cuáles son las condiciones que harían para que ella sí aporte que diga sí al proyecto de Tía María y el Conga? Dice Verónica Mendoza rápidamente, evidentemente usted tiene en su plancha a alguien pues que como el padre Arana, que puede ser, o el ex padre Arana, ¿no? Marco Arana, que es identificado claramente pues con una postura antiminera. ¿Qué le puede decir a quienes dicen, oiga, a mí me puede gustar Verónica Mendoza, pero este tema antiminero pues es dispararse al pie, que es un porcentaje importante de electores? Nosotros siempre hemos dicho de manera consistente, yo, Marco Arana, en nuestro plan de gobierno, que la minería está bien. Yana Cocha no le diría eso, seguramente. Que la minería es necesaria aún, pero con reglas de juego
claras, porque ha habido arbitrariedad, desorden, abuso, graves problemas de contaminación, de vulneración de derechos humanos, conflictos con comunidades, no respeto de los derechos de los trabajadores de las propias empresas mineras. Eso no lo vamos a permitir. Ahí donde haya condiciones, perfecto, impulsaremos, es más, las inversiones mineras, pero donde no, no las vamos a imponer, Enrique, ni por el chantaje, ni a sangre y fuego, porque la vida está primero. Usted propone precisamente un proceso de ordenamiento territorial, me parece que es el nombre, ordenamiento territorial. Ese es un tema fundamental, ordenar la casa. No puede ser que desde una oficina en Lima un funcionario diga, aquí se hace, aquí no se hace el proyecto. Déjeme terminar la pregunta, por favor. Entonces, en este ordenamiento, que está ligado a lo que usted está diciendo, dice, bueno, ahí veríamos qué actividades son aptas según cada región. A ojo de buen cubero, ¿en qué región usted cree que la minería tendría que quedar prohibida? Es que no creo que sea en una región entera. Estamos hablando más de cabeceras de cuenca. Hay zonas, claro, en la Amazonía tenemos áreas naturales protegidas, ¿no? Bosques que tienen un enorme potencial para el turismo, para la agroforestería. No vamos a promover ahí actividades extractivas con el riesgo de que se contamine, y además cuando los precios de los minerales, el petróleo, etcétera, están cayendo. Incluido el severo combate a la minería informal, me imagino, ¿no? Por supuesto que sí, informal e ilegal, sobre todo que tanto daño le hace a nuestro medio ambiente. Una segunda pregunta del público, rápidamente. ¿Qué piensa hacer por los jóvenes? ¿Cuáles son sus propuestas para promover más empleo para los jóvenes y cómo piensa hacer para que las empresas se formalicen? Pues usted propone efectivamente 300.000 empleos al año, me parece generar 300.000 empleos al año. ¿Cuántos irían a los jóvenes? Nuestro énfasis en el proceso de diversificación productiva está en aquellos sectores precisamente que generen empleo. Quienes han estado en el gobierno se han focalizado casi exclusivamente en la renta, cuánta plata puedo sacar, ¿no? Es importante, pero para nosotros el énfasis va a estar en la generación de chamba, porque eso es lo que la gente quiere, y por supuesto en prioridad para los jóvenes. Pero también hemos planteado por eso, Enrique, al revés de lo que se proponía en la ley Pulpín, que tú recordarás, ¿no es cierto?, que con el cuento de que se iba a revertir la informalidad, lo único que se pretendía hacer era permitir que empresas formales sustituyeran un 25% de su planilla para cambiarla por mano de obra barata juvenil. Nosotros vamos a promover una norma de promoción de empleo digno, productivo para los jóvenes, con incentivos tributarios para empresas que contraten jóvenes y cofinanciamiento del aseguramiento social, ¿no? Que el Estado pueda contribuir también y financiar el seguro social y los derechos de los jóvenes que entren a ahí hay dos posiciones en torno al tema de formalización, ¿no? Que es un grandísimo desafío que va a enfrentar el próximo gobierno. Otros candidatos lo que dicen es, bueno, la flexibilización del mercado laboral, que es lo contrario a lo que usted me está diciendo, es lo que ayudaría a formalizar. Vamos a discutir en el segundo bloque, porque esto está muy interesante, si nos queda el tiempo, sobre cuál sería su propuesta de formalización, pero voy a leer rápidamente, repasar algunos comentarios en redes sociales que nos van a servir de base para el segundo bloque. ¿Qué empresas estatales va a privatizar? Usted votó a favor de la explotación del lote 192 por Petroperú en el Congreso, pero a raíz de la fuga de petróleo en la Amazonía por parte de la misma empresa, ¿aún confía en Petroperú? ¿Qué cambios considera necesarios? ¿Qué hizo por su región en estos años de congresista? ¿Cuántos proyectos consiguió? Interesante pregunta. ¿Por qué estar a favor del matrimonio igualitario si la familia peruana es conservadora de tradición? ¿Esto no es una provocación para desintegrar las familias? ¿Cómo será su apoyo o contribución a las poblaciones indígenas y campesinas? Y finalmente, siendo antropóloga y no pudiendo liderar ni su propio partido, ¿qué experiencia dice tener usted para gobernar el país, además de congresista? Bueno, hay de todo en estos comentarios, amigos. Vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato con un segundo bloque con Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio por la Justicia, la Vida y la Libertad. No se muevan. Semana en Imagen de la Música. El lunes, el martes, el miércoles,
Imagen de la música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Leo siempre me acompaña, nunca para. Y es tan inteligente que me sorprende. Lo bueno es que cuando se va al cole, yo puedo descansar. Dale cereales Ángel a tus hijos 2 veces al día, todos los días. En cada porción tu hijo recibe 14 vitaminas y minerales, hierro que ayuda a prevenir la anemia y complejo B que le da más energía. Ángel, rica nutrición todos los días. ¿Qué es para ti 50% menos calorías? Es echarle mayonesa a la ensalada toda la semana. Es mayonesita en la entrada y el segundo. Es premiarlos con algo rico más seguido. Mayonesa light a la cena, porque 50% menos calorías son más oportunidades para disfrutar del rico sabor de casa. Amigos, gracias por estar en Elecciones 2016, propuestas presidenciales. Nos encontramos con Verónica Mendoza, candidata del Frente Amplio. Vamos a revisar algunas postales de vida, algunas fotografías. Bueno, nace usted en 1980, es usted realmente joven. ¿Tiene cuántos años? 35. 35 años. Hija, ahí está con su padre, ¿no? Marcelino sí, en Mendoza. Andahuaylillas, en Cusco. Militante de izquierda, ¿no? Fundador del SUTEP y, claro, de una francesa, es su madre, ¿no? Gabrielle Marie Frisch de Ademar, ¿no? Es también militante de izquierda en Francia, que participó después de la Revolución de mayo, después del 68, que es un evento histórico. Usted está casada con Jorge Millones, con quien tiene 2 niños, aparte su marido es padre pues de otros 3 niños, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, evidentemente viene usted de un hogar tanto político como cosmopolita, probablemente, y además en Cusco. ¿No? Si uno hace un repaso y si uno es difícil a veces explicar las propias vocaciones, ¿no? Pero me imagino que eso tuvo pues un peso formador evidente en usted. Digamos, de mis padres, más que la adhesión a algún partido político o algo por el estilo, sí me transmitieron muy fuertemente esa sensibilidad por la problemática social, esa capacidad de indignarse por la injusticia, ¿no? Y de tener empatía y de buscar, ¿no? Contribuir a resolver esos problemas, ¿no? Pero sin embargo usted arranca por el lado de psicología. Empecé estudiando arquitectura en el Cusco. Okay. Luego estudié psicología, concluí la carrera. Sí, y luego estudia antropología. En así es. Entonces, a ver, acá hablamos pues de padres de izquierda en Cusco, Francia, que por supuesto tiene una tradición, ¿no? Importante política. ¿Qué le deja Francia en ese sentido, en su formación? Hace usted incluso su maestría en Francia, ahí traba amistad con los Humala Heredia, ¿no? Pero ¿qué le deja Francia? Hago mi maestría en Francia, pero sobre el tema de la educación bilingüe intercultural, y todo mi trabajo de campo, todo mi estudio, mi investigación es en Cusco, con comunidades campesinas, ¿no? Quechohablantes, con niños quechohablantes, que ese es un tema fundamental para mí, garantizar que en nuestro país por fin podamos valorar nuestra riqueza cultural, lingüística como un potencial, y que jamás ningún niño, ninguna niña que hable quechua, guajún, aymara, shipibo, se sienta discriminado por esa razón. Usted comienza efectivamente como educadora, y el tema plurinacional tiene un acento a lo largo de su plan. Mis 2 padres eran maestros, además. Entonces, ¿usted ya tenía el bicho de la política cuando comienza en este recorrido de psicología? Es decir, el bicho lo tenía, pero decir, voy a dedicar mi vida a la política, ¿ya estaba de alguna manera ahí en la parte trasera de la cabeza o no? Sí, no a través de un partido político, pero sí a través del activismo con los jóvenes en la universidad. En Cusco también, por ejemplo, ¿no? Tuvimos un colectivo que se esforzó muchísimo solíamos decir, ¿no? Lo que los medios callan, haremos que las paredes lo digan, ¿no? Y en fin, empapelábamos las paredes con problemas de la región sobre el tema del agro, sobre el tema de la conflictividad social, que nos parecía no estaban siendo abordados por la clase política, por los medios de comunicación, y que nosotros queríamos poner a debate. ¿Cómo vive la época del fujimorismo usted? Era muy joven. Sí, con preocupación, con indignación. ¿Protestó, participó en movilizaciones, en protestas? Precisamente en ese momento yo estaba ya en Francia para realizar mi formación superior, pero por supuesto, como todo peruano que vive fuera, no es que uno se desconecte, sino es muchas veces cuando más sufre, vive y goza lo que pasa en tu país, ¿no? Y por supuesto estuve muy atenta a lo que pasó, y también, digamos,
de alguna manera celebrando la dignidad de la ciudadanía que nos permitió superar y dejar atrás el fujimontesinismo, y por eso también veo con expectativa, ¿no?, las últimas movilizaciones ciudadanas, ¿no?, recordando lo nefasto que fue el fujimontesinismo y diciendo muy claramente que el pueblo peruano no quisiera volver a vivir esas etapas. Dos preguntas que no quiero dejar de hacer. A usted no sé, para usted debe ser, la importunan siempre con el tema del chavismo, leía pues ¿no? Entonces, ¿por qué siempre responde al final? Pero queda entre quienes no necesariamente sean de izquierda, ¿no?, y de repente tampoco de derecha, es decir, lo que suele ser un electorado normal que más o menos no se mueve en el centro político. Queda siempre esta sensación de por qué esta señora no puede decir, oiga usted, yo soy de izquierda, pero en Venezuela no hay equilibrio de poderes, hay unos casos de corrupción terrible. No basta decir sencillamente que porque no ha habido un golpe de Estado no es una dictadura. De repente no es una dictadura en el sentido clásico, pero si Fujimori no fue una dictadura probablemente porque tampoco hubo elecciones y qué sé yo. Hubo un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado que luego muchos consideraron legitimado con unas elecciones donde arrasó en 1995. Pero en Venezuela podemos encontrar muchos mini golpes de Estado, es decir, eliminar la autonomía de poderes y el contrapeso democrático ya lo es, para no entrar en mil cosas más. ¿Por qué le cuesta a usted decir, sabe qué? No es un régimen democrático? Pero, a ver, Enrique, en todas mis declaraciones, y ojalá alguien se haga el trabajo de revisarlas, porque han sido absolutamente consistentes a lo largo del tiempo, y siempre he sido muy tajante en rechazar la vulneración de derechos humanos, la no separación de poderes, la vulneración del derecho legítimo a la protesta. Siempre lo he rechazado categóricamente y siempre he subrayado y recalcado que de ninguna manera queremos copiar lo que está pasando en Venezuela para nuestro país, de ninguna manera. Nuestro modelo es el que está en nuestro plan de gobierno del Frente Amplio, construido con nuestro equipo técnico, en diálogo con organizaciones sociales, indígenas, sindicales, que responde a nuestra necesidad, a nuestra realidad. Bueno, entonces le voy a voltear la pregunta. Si hay muchas izquierdas, a las izquierdas no le han ido bien últimamente, no se está, muchos dicen, terminando un ciclo en el cual Venezuela, Argentina, Brasil, ahogado el PT en casos de corrupción, gravísimas, ¿no?, de corrupción, gravísimas, ¿no? ¿Qué izquierda reciente latinoamericana usted observa entonces con simpatía? Sin que eso signifique, por supuesto, que vaya a copiar el modelo. Mira, de varios de los países que tú has mencionado, a pesar de los graves problemas, hay algunos elementos que podrían ser rescatables. Por ejemplo, en el caso boliviano, los esfuerzos que se hicieron para poner los recursos naturales, el gas, por ejemplo, al servicio de la gente, ¿no es cierto? Pero también en Uruguay, ¿no?, donde has tenido gobiernos bastante legitimados, ¿no?, y un presidente de la República que salió con los mismos bienes con los que entró a ser presidente, ¿no?, y que goza de una gran legitimidad y popularidad a nivel internacional, incluso como Pepe Mujica. Qué importante es la frugalidad, ¿no?, para un político, ¿no?, y que no se ha sabido leer correctamente eso. ¿Y cuánto cuesta la frivolidad finalmente? Para terminar, hay un tema a mí, Verónica, que me inquieta un poco. Usted garantiza la libertad de expresión, pero al mismo tiempo en su plan de gobierno hay dos puntos, y creo que lo comentamos en el debate en el cual pudimos coincidir, que es un poco este tema de generar un espacio de medios públicos mucho más amplio y, por otro lado, garantizar que las poblaciones vulnerables tengan un acceso a medios comunitarios, pues, en fin, ¿no?, como no lo tienen ahora. Eso suena muy bien en el papel, pero me suena mucho a lo que fue el modelo ecuatoriano, ¿no? Y ya se sabe que al final vivimos una democracia, la democracia es imperfecta, el sistema de medios es imperfecto, pero eso es mejor que probablemente desde el poder se intente coactar o ahogar a los medios de alguna forma. Y eso es lo que ha pasado con Ecuador, y el principio de ese discurso fue ese. Vamos a hacer medios comunitarios, vamos a impulsar a que las poblaciones que no son escuchadas, oiga, ya hay internet, ya hay un montón de herramientas que probablemente no existían antes. ¿No le parece? Nuestro principio, nuestra vocación es democratizar los medios de comunicación, que distintos sectores de la ciudadanía puedan tener acceso a esos espacios para dar a conocer, visibilizar sus agendas, sus problemas, sus propuestas, sus visiones de país. Lo que estamos planteando, Enrique, es que haya un organismo
¿no es cierto?, autónomo del gobierno, porque ahorita el único que regula es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y está el Consejo de la Prensa. Gobierno. Un organismo autónomo del gobierno con participación de los medios de comunicación, con participación de la sociedad civil, universidades, colegios profesionales. Veremos la composición en el debate plural que abriremos, ¿no es cierto?, cuando seamos gobierno, y participación eventualmente de un representante del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, ¿no?, para velar porque los medios de comunicación ofrezcan a la ciudadanía contenidos de calidad, ¿no?, como no necesariamente lo están haciendo ahora. Por algo la ciudadanía se moviliza en contra de la televisión basura. Quiere decir que algún problema hay y hay que resolverlo. Y otro tema que hemos planteado también, Enrique, para el debate es el tema de la concentración de la propiedad, que en todos los países democráticos del mundo, desde Uruguay hasta Estados Unidos, pasando por Francia, hay un nivel de regulación. Se evita que un solo grupo de poder económico pudiera concentrar la propiedad de los medios, porque eso sí atentaría también contra la libertad de expresión. Somos una economía muy concentrada, pero hay un proceso judicial en marcha con respecto a lo que se pueda considerar o no concentración de medios, y bueno, ahí sí tengo pues algunas diferencias como periodista independiente, pero bueno. Muchas gracias, Verónica Mendoza, por estar con nosotros. Quisiera hacer más repreguntas, ya no tengo tiempo porque, como siempre digo, me van a meter el bastón y me van a sacar. Vamos, gracias por estar con nosotros. Suerte en esto que queda de la campaña. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Gregorio Santos desde el penal de Piedras Gordas. No se vaya.